va a ser así. Es muy probable que Claudio X González, ¿sí? Y toda la red de opositores a la transformación. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. El presidente López Obrador ya le puso nombre y apellido a todos aquellos traidores, aquellos vengativos, aquellos ladrones que intentaron ponerle una celada en plena mañanera para dejarlo solo y su alma contra Jorge Ramos y sus compinches. Pretendían correr a todos los periodistas que cubren la mañanera para que así solamente el presidente se quedara solo en el salón donde acostumbra dar las mañaneras. Pues les puedo adelantar uno es Claudio X y los demás aquí los vamos a descubrir porque habría una traición muy de cerca en Morena y tendría también nombre y apellido. Ese, pues se los voy a ir adelantando, es Marcelo Ebrard. Vamos a ver cómo estuvo colaborando con todo esto. Y por supuesto, parte del encontronazo que tuvieron el presidente López Obrador y el chayotero de Jorge Ramos, quien se quedó callado y no tuvo de otra más que aceptar su derrota. Vamos empezando entonces con la información. Esto ocurrió desde hace algunos días, el que filtraran algunos datos personales de periodistas que cubren la mañanera del presidente López Obrador. Esto se da a conocer por parte de la organización Artículo 19, denunciando que la base de datos contiene nombres, contactos, identificaciones, fotografías y más información de quienes cubren las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Hasta el momento se desconocía el tiempo que los datos personales y documentos de identidad estuvieron disponibles en línea, así como el número de periodistas afectados. Imagínense nada más. Incluso hasta los míos, yo creo que también deben de estar ahí comprometidos. Hay que acordarnos que yo también estuve presente en varias mañaneras y a uno le piden varios datos y fueron los que expusieron para seguirlos, para amedrentarlos, para extorsionarlos, para vigilarlos, para espiarlos y de esta manera intimidarlos y así impedir que estuvieran yendo a la mañanera, ¿no? Y como ustedes bien saben, varios de esos compañeros, bueno, pues somos afines a la 4T y lo que querían era ahuyentarlos para que así los demás espacios fueran cubiertos por gente afines a los periodistas del régimen, de la oposición, ¿sí? Entonces, dice, esos datos son personales y no se autorizó su difusión. Son datos que la Presidencia de la República pide para entrar a las conferencias, por lo que se exige una investigación y que se resguarden debidamente los datos de otras personas acreditadas para la conferencia de prensa del presidente. Entonces, le estaban pidiendo al presidente que aclarara cuál había sido el motivo de esta filtración, quién había sido, y bueno, el presidente hoy aclaró que nuevamente fue Guacamaya Leaks, nuevamente atacaron, nuevamente pues estuvieron robándose esta información, y por supuesto, esto fue el mismo modus operandi, fue el mismo grupo que se robó los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que los expusieron. Pero ¿quiénes están financiando a esta organización para meter el pie? ¿Quiénes los han estado, pues de alguna manera, azuzando, los están impulsando para hacer esto? Pues Claudio X y los de la oposición. Vamos a escuchar. Todo va a ser así. Todo va a ser así. Es muy probable que Claudio X González, ¿sí? Y toda la red de opositores a la transformación. Sí. Contra quien resulte responsable. Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319... ¿Cómo se está poniendo todo? Ya ni se siente el frío. Fueron
319 personas a las que les expusieron los datos. Estamos, por supuesto, también los periodistas de Contralínea, también hay youtubers, hay, por supuesto, también el caso de activistas que vienen aquí a la conferencia. Preguntarles si sería posible, pues sí, conocer el origen de este hackeo, ahora que ya se tiene una hipótesis más sólida que fue un hackeo y no una filtración. Era importante también esta aclaración porque usted ha dicho en otros momentos que ha habido filtraciones importantes, como la base de datos de desaparecidos que se entregó a organismos internacionales y a organizaciones de la sociedad civil, con todos estos infiltrados, ¿no?, dentro del gobierno que también hacen este trabajo sucio para la derecha. En este caso, pues la derecha toma esta bandera de la vulneración de los datos personales de periodistas, sobre todo menciona periodistas, no se enfocan tanto en activistas ni en youtubers, pero al final fuimos 319 personas a las que se les ventilan sus datos personales. Preguntarle si será posible que a través de la policía cibernética o pues, todos estos recursos que tiene el Estado mexicano se pueda llegar pronto a saber quién pues hizo esta vulneración, porque claramente ya se tomó como parte de esta guerra sucia, y también si sería posible que el mecanismo de protección para periodistas y activistas y defensores de derechos humanos pues activara algún tipo de circunstancia especial para todos aquellos que sientan vulnerada su seguridad, la de sus familias, porque como se sabe desde el viernes pasado, las direcciones de algunos de nosotros pues se hicieron públicas. Sí, sí, es guerra sucia, sí, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe, ¿no?, al INAI, y esto que estás proponiendo lo vamos a hacer de que la Secretaría de Gobernación pues proporcione, ¿no?, apoyo a todos los que aparecen en las listas, pero es un hackeo. Ya decía yo que esas llamadas que al menos en lo personal me estuvieron haciendo y que aquí les estuve platicando, donde sabían hasta dónde vivía yo, sabían mi número de teléfono, mi nombre completo, la colonia donde vivo, todo, me lo decían, ¿no? Me decían, ahorita te vamos a caer con el comandante no sé qué para ir a tu casa y no sé qué hacerte. Y entonces aquí están, ustedes pueden buscar ahí en mis videos más recientes pues esa llamada que sostuve con estos fulanos, y yo decía, pues ¿de dónde tuvieron acceso a esa información? Bueno, pues ahora ya sé que es a favor de, o más bien que fue impulsada y pagada por estos tipos que quieren atemorizar, quieren impedir que vayamos, y más porque hoy, bueno, fue un día muy complicado. Intentaron por varios frentes atacar al presidente de entrada con esta filtración a los periodistas que cubrimos la mañanera. Después el presidente se encuentra con un esperpento ahí ya listo para atacar, como lo es Jorge Ramos. Ya saben, no se sabe otra pregunta más que el tema de inseguridad y que ese ha sido el sexenio más inseguro y demás, según sus datos, manipulando obviamente la información. Pero también por ahí Lili Telles estuvo con Ciro Gómez Leiva, también acusando al presidente. Bueno, en fin, hubo un nado sincronizado el día de hoy, publicando también otras encuestas donde supuestamente Xochitl ya había recortado la ventaja de Claudia Sheinbaum, y uno de ellos fue Jorge Ramos, y que por cierto, déjenme aclararles que por lo de Guacamaya Leaks, pues resulta que hasta un militar fue detenido, un jefe militar, por la filtración masiva de Guacamaya. La Secretaría de la Defensa Nacional en su momento confirmó que sí hubo un militar, un jefe militar detenido, un teniente coronel del área de informática que se coludió con ellos. Ya saben que en el ejército pues sí es muy leal al presidente, pero también de pronto se coluden, y más los que son del Estado Mayor Presidencial. No por nada, el presidente López Obrador hoy le dio un raspón al Estado Mayor Presidencial. Dijo que pues antes Loret no decía nada por la existencia de ese Estado Mayor, que se sintió vulnerado cuando el presidente desaparece ese cuerpo de seguridad, porque como él mismo dice, el que nada debe, nada teme. Y en ese sentido, pues muchos de ellos son leales todavía a gente como Cienfuegos, les son leales a los de la oposición, porque añoran esos tiempos donde ellos también tenían privilegios, les pagaban más, trabajaban menos. Así que vamos a escuchar cómo todo está conectado. De pronto aparece un Jorge Ramos también con información ahí media turbia, pero lo bueno es que el presidente lo dejó en su lugar. ¿Sí? Ese de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando usted termine su sexenio. Sí. Nada más que tienes que tomar en cuenta
a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, sí, que presente como… Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, pues, con robos, ¿sí? En eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, ¿sí?, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Presidente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque de sus datos, en el 2023 hubo 29.675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí?, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudo eso. No, quiero por eso. traerla a México, donde estamos es ahora. que si nos vamos a esas cifras, ¿sí?, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166,000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entonces, todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Ahora amanecieron desesperados, le mandaron a Jorge Ramos, que desde hace mucho tiempo, bueno, pues ha estado vinculado a la oposición. Ahí lo vemos muy feliz, quitado de la pena, con Xóchitl Gálvez. Y vean cómo terminó, ¿no? Esta es la cara de la derrota. Ahí está la cara de la derrota de Jorge Ramos, que no tuvo de otra, ¿no? Porque viene aquí a preguntar cosas que ya él dejó un país muy diferente al que hoy visita cada que puede, porque él vive allá en Estados Unidos. Él debería de cuestionar a Biden, en su momento a Trump, que sí lo hizo, pero de forma muy sutil, nada más para dar espectáculo. Debería de defender, ¿no? O los que hoy son casi sus compatriotas, que son los que viven en Estados Unidos y los que sufren las consecuencias del olvido y de la desatención de las autoridades norteamericanas. Y ahora, ¿quién es ese traidor? Bueno, pues ya veíamos el militar que detuvieron por ayudar a Guacamaya a filtrar esa información. Y ¿se acuerdan que hace unas semanas hablamos de la reaparición de Ebrard en el cierre de campaña, que molestó obviamente a la gente fundadora, a la gente que ha estado en el movimiento desde hace mucho tiempo? Lo acusaban de filtrar cosas sobre los hijos del presidente López Obrador, otra vez datos manipulados, otra vez datos que son tergiversados para poderlos utilizar en contra del presidente, como lo hace Jorge Ramos. Entonces, Ebrard podría estar también detrás de estas filtraciones de los periodistas. Hay que recordar que Ebrard se llevaba muy bien con el cuerpo militar. Le tenían mucho respeto, muchos lo veían ahí como un posible sucesor del presidente, porque muchos son misóginos, muchos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional son machistas y preferían ver a un Ebrard que a una doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, puede ser que Ebrard también esté ahí detrás, si es capaz de pues filtrar cosas de los hijos del presidente, porque hoy tampoco es casualidad que el presidente haya mencionado la investigación, el montaje de Loret de Mola en contra de los hijos del presidente, diciendo que pues eso era una vil mentira porque no habían presentado ninguna prueba. No es casualidad, el presidente es muy inteligente y por algo manda esos mensajes, muchos mensajes,
y sabemos quiénes están detrás. Entonces, nuevamente un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum para que se deshaga de esas alimañas que nada le abonan. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima.